Buenos días, hermanos y hermanas. Les habla el pastor Félix Colón de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Hoy es domingo de Pentecostés del año 2021, pero ya que el domingo de Pentecostés celebramos nuestro aniversario, decidimos entonces cambiar el calendario litúrgico y hoy estaremos hablando sobre la lectura del domingo próximo, domingo de la Trinidad del año 2021. Y entonces la semana que viene celebraremos en nuestra congregación el domingo de Pentecostés. Así que comenzamos con el domingo de la Trinidad del año 2021. La lectura del Evangelio se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie es subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Hermanas y hermanos, este es el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, de Dios su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y de Dios el Espíritu Santo, el Consolador, uno solo y trino Dios. Amén. Amén. Domingo de la Santísima Trinidad, un día en el cual celebramos la doctrina de nuestra fe en el contexto de la celebración de la resurrección de Jesucristo, celebración pascual, recuerdo de la promesa hecha a la humanidad y que en ella lleva todo lo que sostiene nuestra fe. La promesa de Dios, que es su santa palabra, y como todas sus promesas, esta también será cumplida. Y en esta promesa se encierra lo que es la voluntad de Dios, que todo su pueblo tenga vida y que esa vida sea eterna. Vamos a comenzar a hablar sobre la Trinidad. Dios es uno, un solo Dios, pero se manifiesta como tres personas: Dios Padre,
su Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, uno solo y trino Dios. Entonces se preguntan algunos, ¿son tres dioses o es uno solo? Precisamente al principio de la cristiandad ese era uno de los argumentos de los judíos en contra de la doctrina de la naciente iglesia cristiana. Si se manifiesta como tres, entonces son tres, no es uno. Entonces no puede ser Yahvé el único Dios. Dios Padre es el creador de todas las cosas. Dios Hijo, el Redentor nuestro, quien siendo de la misma sustancia del Padre, bajó del cielo y se encarnó y vino a nosotros, quien padeció de nuestras dolencias y también disfrutó de nuestras alegrías. Aquel que muriendo derrotó el poder de la muerte y del pecado, y resucitando nos llevó a la vida eterna prometida. Y Dios, el Espíritu Santo, el soplo del Dios viviente, aquel que desde el principio está en medio del mundo, quien antes de la creación ya tenía vida, ya volaba, aleteaba sobre la faz de la tierra. El que fue dado a la creación por medio del soplo del Padre, el que fue dado a nosotros por medio del soplo de Jesucristo nuestro Señor, a sus discípulos y a toda la cristiandad. Hoy celebramos su nombre, hoy celebramos su existencia, hoy celebramos su bendición, hoy celebramos su presencia en medio de nuestra comunidad. Hoy celebramos que nos ha regalado el don divino de la vida. Bendito sea el Dios de la Trinidad. Amén. Luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, comenzó un periodo muy duro para la iglesia emergente. Muchas de las cosas que Jesús les enseñó a los suyos no tuvieron significado hasta que ellos mismos vieron los hechos salvíficos de la humanidad con sus propios ojos. El sacrificio en la cruz, la muerte redentora de Jesucristo por el perdón del pecado y la justificación del creyente vino a tener relevancia luego de poder compartir con el Cristo resucitado. Es entonces la resurrección la que le da significado a la muerte redentora que tuvo Jesús en la cruz. A su vez, la resurrección era inconcebible hasta que fue presenciada. El concepto de vida eterna no fue entendido hasta ver la presencia del Cristo resucitado. Con nueva vida, ahora sin dolor, sin sufrimiento y ascendiendo a los cielos, de donde regresará a buscar a su pueblo, a un pueblo creyente. Todo el ministerio de Jesús se basó en estos futuros eventos que ahora, luego de haberlos presenciados, son entendidos por aquellos a quienes había escogido para formar y propagar su santa iglesia. Antes de partir, Jesús nos dio una encomienda a todos, de ir a todos los lugares y proclamar su evangelio, de hacer nuevos discípulos, que a su vez continuarán con la gran encomienda de la iglesia de Jesucristo. Testificar a Cristo y su divino poder, testificar la vida que es dada por Él, testificar el amor de Dios en Cristo Jesús y la proclamación del Santo Espíritu presente en todo momento. Al principio, la iglesia no entendió esta unión perfecta de tres personas en uno solo. Y es que inicialmente partimos de la premisa equivocada. No es la unión perfecta de tres que son uno, sino el desdoblamiento perfecto de uno que se manifiesta en tres. Y que para esto no tiene que dejar de ser uno, y que puede ser dos y tres y más,
a la misma vez, en diferente o en el mismo tiempo, en diferente o en el mismo espacio. Como le dijo el ángel de la Anunciación a la Virgen María, nada es imposible para Dios. ¿Cómo podemos entonces nosotros entender quién es Dios para luego mostrárselo al resto de nuestros hermanos y hermanas? Pues sobre todo esa fue la encomienda que se nos dio a nosotros la iglesia. En el libro de los Hechos, los apóstoles se encuentran con un dilema. En medio de su encomienda de mantener la iglesia emergente, también tienen el deber de predicar y propagar la fe cristiana. Y la pregunta es la misma: ¿cómo puedo explicar al Dios que no tiene rostro? ¿Cómo puedo explicar al Dios que no tiene forma? ¿Cómo puedo explicar al Dios que no se queda quieto, sino que está aquí y a la misma vez está en todas partes? ¿Cómo puedo explicar que mientras que nuestro Dios nos juzgará en el día postrero, Él a la misma vez es un Dios amoroso y generoso, quien se da a nosotros incondicionalmente? El Dios que adoramos es el Dios quien nos creó a todos y nos acepta a todos tal como somos. Entendiendo a Dios de esta manera, nos da el discernimiento para aceptar y amar a nuestros hermanos y hermanas, ya que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Somos nosotros, no Dios, quienes hemos puesto límites, quienes hemos puesto fronteras en quien es aceptable para Dios. Entendiendo a Dios de esta manera, comprendemos que Dios nos llama a que alcancemos y cuidemos a todos los hijos de Dios, especialmente a quienes no pueden cuidarse a sí mismos. ¿Cómo entendemos a Dios el Hijo, el Redentor? Somos las manos de Jesús, también sus pies y su corazón en el mundo. Al comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre semana tras semana y año tras año, venimos a hacer lo que comemos. Como decía Lutero, seremos pequeños Cristos en medio del mundo. En nuestro bautismo somos bautizados en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por virtud de nuestro bautismo hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios a ir al mundo a proclamar sus buenas noticias. No se necesita tener experiencia religiosa para ser lleno del Espíritu de Dios. Todos y todas somos llenos de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo nos recuerda que hay una variedad de dones, pero un solo Espíritu. Somos una variedad de personas en un solo Espíritu. Somos llamados a vivir y desarrollar nuestros dones y regalos al máximo. Nuestros dones deben ser vistos como regalos de Dios y deben ser celebrados y compartidos con aquellos que nos rodean. El Domingo de la Trinidad es un día para que la Iglesia celebre el entendimiento de Dios y cómo vivimos en ese entendimiento. También es un día para que reflexionemos en el significado de celebrar a Dios en nuestra vida y en la vida de toda nuestra comunidad de fe. Es una oportunidad para que la comunidad escuche la historia de la salvación y de cómo Dios ha actuado a través de la historia y continúa actuando en nuestras vidas, a reconocer que somos creados a su imagen. También es una oportunidad para que la comunidad de fe viva la vida de la resurrección de Cristo y que viva junto al Cristo resucitado y se haga manifiesta en el mundo viviendo como Jesús vivió, una vida inclusiva, aceptando a todos y a todas por igual.
es una oportunidad para que la comunidad de fe reconozca que ha sido capacitada por el Santo Espíritu de Dios para vivir plenamente mientras proclama las buenas nuevas y va delante al mundo bautizando a todos en el nombre del Dios Trino, del Dios Uno, de nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es el momento de caminar junto a nuestro Señor. Que así nos ayude Dios. Amén. Amén. Amén.